función cualquier variable, siempre la representación, la visualización, pues es un recurso importante que nos permite aproximarnos, acercar conclusiones, etcétera, etcétera. Entonces, es lógico, tenemos una HDS, que es el núcleo de lo que estamos estudiando, pues viene bien plantear esto gráficamente como les ponemos. Bueno, pues analicemos, vamos a ver, ¿qué es la HDS? Pues la HDS, hemos visto su estructura, que es el cociente de los polinomios de la variable S, donde la variable S es una variable compleja. ¿Pero? Entonces, la S es una variable compleja porque está definida sobre este plano complejo con su parte imaginaria y su parte real. El plano que trabaja, que da soporte al circuito transformado de Laplace que habéis estudiado. Bueno, pues entonces, ¿qué será? Pues para cada valor complejo en general, cualquier punto de este plano complejo que sustituyamos, bueno, va a salir en general un número complejo, obviamente. Entonces, ¿cómo caracterizar esta función de transferencia? Pues una función compleja de una variable compleja. Es decir, nosotros las funciones sencillas en cálculo igual a f de x, recta real. Pues la función real es una variable real, una aplicación de RMS. Pero pues aquí pues es la aplicación del plano S complejo en otro plano complejo. Función compleja de una variable compleja. Esto no se puede representar, ni siquiera visualizar de alguna manera en un espacio tridimensional en principio. ¿No? Entonces, avancemos a. Ya está caracterizada, lo pongo aquí, función compleja de S. S que a su vez es una variable compleja. Entonces, damos un paso más y decimos, como HDS en general va a ser un número complejo, pues cualquier número complejo pues se puede expresar en forma módulo argumental. Es decir, un número complejo tiene parte real y parte imaginaria, sería la parte real, como hemos visto antes en los polos, parte real y parte imaginaria, o módulo y argumento, que son las dos posibles representaciones de los números complejos. Entonces, elijamos aquí el módulo y el argumento, es decir, la representación polar que se llama o módulo argumental. Bueno, pues esta función tiene módulo de HDS y argumento de HDS, es decir, módulo y argumento del número complejo que es la HDS para cualquier. Bueno, pues esto ya sí que abre una posibilidad de representación. ¿Por qué? Porque ¿cómo caracterizaremos como función el módulo de HDS? La HDS, función compleja de una variable compleja. Pero ¿y el módulo de la HDS? El módulo es real y encima positivo. Luego, esto ya es una función real de una variable compleja. O lo que es lo mismo, como ya no sale real por el módulo, pues será visualizable como una función real de dos variables. ¿Pero? Claro, como realmente trabajamos con una variable compleja, desde el punto de vista de la visualización, es un espacio bidimensional, que le demos carácter imaginario a una de las variables, vale, pero como eso se va a perder al obtener el módulo, pues esto de aquí, el módulo de HDS, lo podemos interpretar como una función real de dos variables reales. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo del plano RR. El plano R por R, un espacio bidimensional de dos dimensiones reales. Bueno, pues vamos a centrarnos. El mismo razonamiento podemos hacer respecto al argumento de HDS. Lo pongo aquí, se puede interpretar como función de dos variables reales. Que son respectivamente la parte imaginaria, de contradicción, y la parte real de la variable S.
Bueno, pues esto abre directamente la vía a representar gráficamente el módulo de HDS. ¿Cómo hacerlo? Hacer una función real de dos variables reales, porque habéis hecho un cálculo con funciones de dos variables, que es plano de abscisas, que sería el plano S en nuestro caso, y levantando el eje Z, llámate como quieras, en el origen, sobre el que vamos a representar los valores de la variable. Es decir, ese módulo de HDS ya podemos anticipar que va a ser una superficie, que era la representación gráfica que se obtiene de las funciones de dos variables que en matemáticas, en cálculo, pues se estudian como z igual a f de x, y esto como lo visualizamos, pues con una superficie en el espacio tridimensional, bueno, pues tenemos una vía de solución y por lo menos de visualizar el comportamiento del módulo de HDS que va a tener gran importancia. No es que nos encaprichemos con eso, es una aproximación a la visualización gráfica, pero es que tiene una enorme importancia en la representación del módulo de HDS. Bueno, además añado, ya lo he dicho, que sabemos encima que el módulo de HDS pues va a ser una función real, desde luego, mayor o igual que cero. Bueno, pues vamos con ellos. Vamos a partir de un ejemplo sencillo. Imaginemos pues algo parecido a algo anterior. Vamos a cambiar levemente, que será una función de transferencia, plano S, FJ omega, F real sigma, que tenga un par de polos complejos conjugados, el P1 y el P2, y un 0, que vamos a poner aquí, en el semieje real positivo. Es decir, este valor pues será en el Z, en una función de transferencia con un par de polos complejos conjugados y un 0. Bueno, pues consideramos como hemos intuido, pues habrá que representar el plano de abscisas en horizontales. Este plano pues, aspira a ser perpendicular al plano de la entrada, en perspectiva, y por tanto este sería ahora el eje J omega y este de aquí el eje sigma. Y aquí en el origen, pues levantamos una perpendicular que será el tercer eje. Z, esto sería X y Z, pues lo que vamos a representar los valores. Ese es el espacio tridimensional en el que podemos visualizar la función que pretendemos. Bueno, pues traslademos los polos. Fijaos que ese par de polos complejos y conjugados, pues lo trazamos por aquí. Ahí estará el peso 1 y aquí el peso 2. Y el 0, pues está aquí. Está el C2. Este sería el P1, este P2 y este el Z1. Uno de los ¿qué letra es? A ver, ¿al cual dices? La que está en el eje, la que tiene el foro. El Z. Sí, Z1, P1, P2. Z1. Esto es Z1. Es este 0. No, pero me refiero la letra que tiene la derecha es como una especie de letra de. Esto de aquí, sí. No. Es una matriz. Sí, vale. Eso es simplemente que es habitual terminar con la letra sigma, el eje real del plano complejo. Igual que en funciones de dos variables se llama X y a los ejes coordenados, pues aquí los ejes se llaman J omega para indicar el eje vertical en el plano complejo es un eje imaginario, el eje de la parte real se está con la letra sí. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ahora veamos por dónde irá la superficie. El objetivo es representar el módulo de HDS. Pues la superficie será una superficie por encima del plano S. Claro, esto que hemos puesto en posición horizontal es el plano S. Y como la función que tratamos de representar sobre el eje vertical, que será el módulo de HDS, es igual que 0, pues la representación gráfica será una superficie que debe estar por encima del plano S. Digo que tenía la nota. Entonces ahora, vayamos en detalle. Vamos a ver. ¿Cuánto valdrá la función de transferencia módulo, este módulo, en el 0? O en general en los ceros. ¿Cuánto valdrá? Pues obviamente 0. Como los ceros son ceros del polinomio del numerador, pues la superficie tendrá que contactar con el plano S en todos los ceros. Tenemos una importante propiedad. La superficie será tal que en los ceros se tiene que contactar con el plano S. Y en los polos. Vamos a ver, los polos, por definición, son los ceros del polinomio del denominador. Es decir, son valores de la variable S que hacen cero el polinomio del denominador. Si en una fracción reducimos a cero el denominador, la fracción se hace infinita. Es más, fijaos que ahí, verlo con claridad, esta función que estamos representando, que es el módulo de HDS, pues claro, el módulo de un cociente es el cociente de los módulos. Pues ahí tendríamos el módulo del polinomio del numerador dividido por el módulo del polinomio del denominador para el valor concreto. Luego entonces salta a la vista que aunque estemos operando en variables complejas, si aquí sustituimos la S por un polo, este número complejo se hace cero y por tanto su módulo. Luego ese valor tendrá infinito. Bueno, pues es una propiedad importante asociada a la que hemos establecido para los ceros, que en los ceros la superficie contacta con el plano S y en los polos se va al infinito. Entonces, claro, lo del infinito, pues lo tenemos que considerar como una tendencia asintótica. Como ocurre con funciones de una variable que habéis estudiado, K dividido por S menos alfa, X menos alfa. Pues cuando la X vale alfa, eso se hace infinito, pero la tendencia es asintótica, porque a nada que la X sea parte del alfa, pues el valor no es infinito, sino que es cero. Es decir, aquí la superficie va a tender asintóticamente a infinito. ¿No? Bueno, pues con eso ya nos podemos apañar. Luego iremos viendo otras propiedades. Propiedades que se pueden intuir. Vamos a ver, ¿qué ocurrirá presumiblemente en una función de transferencia con este diagrama de polos y ceros? Fijaos que la expresión, según hemos estado viendo antes, recordando el ejemplo, pues sería HDS igual a K en el numerador S menos Z sub 1 y en el denominador pues S2 más AS más B, un polinomio de segundo orden que engloba estos dos polos. Bueno, podríamos hacer alguna conjetura. ¿Qué ocurrirá cuando S, que es una variable compleja, tienda a infinito? Es decir, cuando el punto representativo sobre el plano complejo se va al infinito, en cualquiera de las direcciones. ¿Qué os parece? Dando propiedades de los límites, aunque ahora daremos un paso más adelante con mayor rigor, pero recordando lo que se nos dice de los límites, hombre, pues aquí tenemos un cociente de polinomios. De acuerdo que la S es una variable compleja, pero definamos una dirección, pues tenemos un infinito de primer orden, un infinito de segundo orden. En el límite, la superficie tenderá a cero, el módulo tendrá a cero. Pues fijaos que tenemos bastante información. Tenemos contacto con el cero, tendencia asintótica al infinito en los polos y tendencia a cero al apartarnos infinitamente del origen de coordenadas frontales. Bueno, pues eso nos lleva a construir
cualitativamente una superficie con la siguiente representación: dos elevaciones infinitas coincidiendo con los polos. Tendencia a cero en el infinito. Es como si fueran dos montañas de elevación infinita coincidiendo con la ubicación de los polos, con la descripción justamente de. Y ahora, esta superficie, obligación de contactar, formando una especie de pozo en la coincidencia con el cero, para cumplir con esa restricción. Bueno, pues esa sería la visualización de la superficie. La superficie, o sea, aquí esto pues tendría simetría, pero eso es importante que por las propiedades que hemos visto de las ecuaciones, claro, el diagrama de polos y ceros es simétrico, puesto que cualquier singularidad compleja tiene su compleja conjugada acompañando. Entonces eso quiere decir que este relieve representativo es simétrico respecto a un plano que levantáramos perpendicularmente al plano S y que contuviera el eje real. Muy importante, como hemos visto. Ahora, fijaos que nosotros cuando veamos un diagrama polo cero, pues se puede interpretar ya como si fuese un plano topográfico. O sea, es como si se levantara sobre el plano S pues un relieve topográfico que tendría curvas de nivel asociadas a estas montañas infinitas y aquí las curvas de nivel de sentido contrario implicando la depresión, ¿no? El contacto ese con el plano S en el cero. La interpretación, desde luego, va a ser muy importante, como vamos a ver casi de inmediato, anticipando ideas que veremos más adelante con todo detalle y su importancia cualitativa, que es muy importante de cara al diseño. ¿Alguna observación? Pregunta. Pues borro aquí, aunque la figura, pues la voy a volver a repetir para no, pero no enmascarar más de lo necesario de saber. Fijaos el salto que vamos a dar ahora y que justifica el interés de esa representación. Vamos a ver cuál es la relación entre el módulo de HDS, es decir, su representación gráfica, la que acabamos de hacer, y la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia. Fijaos que la respuesta en frecuencia, pues ya la habéis adelantado conceptualmente en bastantes aspectos en el circuito de sistema sur. Pero bueno, pues, ¿cuál es la relación? ¿Qué era la respuesta en frecuencia? Pues recordemos, por respuesta en frecuencia se entendía cómo responde un circuito representado por su función de transferencia en régimen permanente sinusoidal. ¿Entendido? Es decir, teníamos un circuito en régimen permanente sinusoidal, que quiere decir que es excitado por una sinusoide de frecuencia fija conocida desde menos infinito a infinito. Pues habíamos visto que si este circuito se excita con una sinusoide de menos infinito a infinito sinusoidal, a la salida, pues encontramos otra señal sinusoidal exactamente de la misma frecuencia, pero de amplitud en general distinta y de fase en general también distinta. Es decir, al excitar con la sinusoide de entrada y ver la salida, se produce una variación en general de amplitud y un desfase.
en general. Bueno, ¿y dónde se plasmaba la respuesta en frecuencias? Estoy repitiendo ideas de circuitos y sistemas 1, circuitos, señales y sistemas 1, como digamos, los ejercicios planteados al respecto. La clave estaba en la H de J omega. Habían hecho respuesta en frecuencia. Entonces, ¿cuál era la relación que establecía precisamente ese significado de la respuesta en frecuencia? Pues esta señal de entrada se podría representar por un fasor que voy a llamar V sub I fasor, representación fasorial de esta sinusoide. Y a la salida, pues claro, si sale una sinusoide de menos infinito a infinito, que igual frecuencia, amplitud y desfase, pues ambas sinusoides son representables mediante su fasor. Bueno, pues precisamente lo que establecía el concepto de respuesta en frecuencia es que el fasor de salida era igual a H de J omega por el fasor de entrada. Pero fijaos, importantísimo. La respuesta en frecuencia es justamente la H de S del dominio de Laplace, simplemente particularizando S por J. Y de hecho, de esta H de J omega, pues el módulo de la H de J omega se denominaba amplificación. Y el argumento del H de J omega, pues se denominaba desfase. Obviamente. ¿Por qué? Pues porque la amplitud de la cosenoide de salida, que será el módulo del fasor correspondiente, pues es igual al módulo de H de J omega por el módulo de PI. Por tanto, amplificación, como amplifica. Y el argumento, pues es en qué ángulo se desfasa una cosenoide. Es importantísima que voy a pasar, insisto, de la asignatura de circuitos 1, pues se proyectaba a esta serie de ideas, por eso hay bastantes ejercicios que trabajan con este concepto ya en circuitos. Bueno, pues tenemos representado el módulo de HDS. Pues vamos de nuevo, la figura es una poco adaptada a lo que vamos a ver. J omega y sigma, lo mismo. El par de polos complejos conjugados, por tanto, el de parte real positiva, P sub 1 y el de parte real negativa. Y luego aquí el C, pero que era el Z sub. Este es el P sub 1 y este es el P sub 2. Repetimos las dos asíntotas verticales a las que tiende la superficie representativa y volvemos a visualizar estas dos elevaciones infinitas, esa simetría y el contacto con el cero obligado directamente por la definición de cero. Se puede utilizar esta figura para hacer también una visualización gráfica de la amplificación. Claro, la proximidad es evidente. Si hemos representado el módulo de HDS, pues aquí lo que queremos buscar es el módulo de H de J omega. Es decir, esta superficie es representativa del módulo de H de S. Y ahora queremos el módulo de H de J omega. Pues repito la pregunta, ¿se puede utilizar esta representación, esta superficie con ese objetivo? ¿Cómo podemos visualizar el módulo de H de J omega? El interés es obvio, claro. Es que es importantísimo en cualquier aplicación de tecnología de telecomunicación, pues conocer la amplificación en función de la frecuencia. Entonces,
dónde está el módulo de H de J omega de la función. Cómo utilizar esta representación. Tiene nada que ver, es algo completamente distinto. Para empezar, desde luego, así como el módulo de H de S es una función de dos variables reales, tal como hemos dicho, pues el módulo de H de J omega es función de una sola variable. Y además es función de una variable real, pues es irrelevante ese de ahí, porque claro, nosotros nos quedamos con el código de números. ¿Cómo podemos obtener? Lo muy sencillo que tenéis que haber hecho en matemáticas, en funciones, estudio de funciones de variables. Si tenemos f de xy y queremos la particularización para y0 y quedarnos con f de x, pues es lo que tenemos que hacer aquí. Es decir, no quedarnos con la superficie, sino quedarnos solo con los puntos de la superficie que están sobre el eje J omega. Es decir, h de s módulo de h de s es idéntico a decir el módulo de h de la parte imaginaria y la parte real. Entonces, claro, si nosotros solo queremos, para recordar que tiene carácter imaginario esa variable, después de el J omega, sección de dos variables, si nosotros lo que nos interesa es el módulo de h de J omega, pues simplemente hay que particularizar esa función de dos variables haciendo la sigma cero. Pero luego entonces lo que hemos de hacer es cortar esta figura con un plano perpendicular al plano S y que contenga el eje J omega. El J omega la sigma es cero. Y así solo nos quedamos con los puntos de la superficie que caen, que se proyectan verticalmente, que están encima de este botón. ¿De Pero pues se puede uno imaginar a grandes rasgos cómo será la figura. Vamos a ver, si nosotros cortamos esta superficie por este plano, pues lógicamente este polo que está próximo, en el corte, que se llama traza, va a producir una erupción. Es decir, es lógico que detectemos al cortar con esa cuchilla vertical el plano S, pues en el enrase aproximadamente del polo, claro, se va a encontrar una elevación. Es como si tenemos dos elevaciones, dos montañas y queremos hacer una carretera en línea recta. Pues lógicamente, al sobrepasar las montañas va a haber una elevación. Bueno, pues entonces habrá que llegar a una conclusión como esta. ¿Veis? Elevación, bajada, elevación coincidiendo con el otro polo y tendencia a cero al alejarnos del sur. Y ahora aquí ya también se ven otras propiedades. Fijaos, cuanto más se acerque ese cero al origen, pues aquí esta depresión se notará más. Porque la superficie tiene que respetar todas las singularidades. Entonces, este cero pues es el que imprime esta depresión. Cuanto más cerca, pues más agudizada será. Y también se ve que cuanto más se acerquen los polos al eje J omega, pues más notable será la elevación que provoca esta pero pues resulta importantísimo. Fijaos ahora, lo que se avanza desde un punto de vista cualitativo. Es decir, ahora, solo viendo el diagrama de polos y ceros, uno se puede imaginar el relieve representativo del módulo de H de S, que es lo primero que hemos hecho, y también se puede imaginar cómo sería pues, el corte ese que damos a la superficie que vemos en las planas. Pero para eso, en los planos topográficos, cuando no existía el GPS, pues claro, uno si iba a realizar una marcha por un terreno montañoso, pues interpretaba el plano de cada línea de nivel y se imaginaba las elevaciones asociadas. Pues aquí ahora nosotros, desde un punto de vista cualitativo, contemplamos el diagrama de polo y cero
imaginamos el relieve y nos podemos hacer una idea de cómo es la curva de amplificación. Pero hay redundancia y hay simetría, es decir, nos bastaría solo con la mitad del relieve. Y de hecho, claro, la curva de amplificación es una curva que nos da el módulo de h j omega, es decir, de lo que hemos denominado como amplificación en función de la frecuencia. ¿Cuál sería, a grandes rasgos, esa curva? Pues justamente ese tipo. Es decir, nos quedamos con la representación gráfica a frecuencias positivas que tiene toda la información. Por tanto, aquí estaría el origen, y veis, estaremos solo esa parte de frecuencias positivas para la información. Luego por aquí pues estaría la representación redundante en el otro extremo, o en el otro semieje, que es redundante, lo pongo así para simplificar que no nos olvidamos de ella, sabemos que existe, pero es exactamente réplicas necesitadas en las partes de todas. Pero fijaos, por ejemplo, una aplicación, una breve modificación. Imaginemos que el diagrama de polos y ceros es el siguiente. Par de polos complejos conjugados. Creando una cuál es la relación entre función de transferencia y la ecuación diferencial sobre a un problema concreto. Fijaos lo que hacemos. Respuesta en el dominio de Laplace, ahí está representada hs por xs, que es la función, la definición de función de transferencia. Plasmamos aquí la estructura que concede función de transferencia como cociente de polinomio proporcional con la constante K. Y ahora, pues, multiplicamos ambos miembros por el denominador y obtenemos esta expresión. ¿Entendido? Nuestro hecho es pasar al primer miembro multiplicando el denominador de la función de transferencia, afectando a la IDS, y bueno, pues hay que contextualizar, ver que IDS sería la incógnita del problema y XDS el dato, claro, es cifración, entrada, supuestamente conocida, y queremos ver cuál es la respuesta del circuito a esa definición. Y ahora damos un paso más y desglosamos, es decir, para que aparezca aquí estrictamente el polinomio con la terminología que habíamos utilizado, como que esto es el equivalente a ese n, que es orden de la función de transferencia, más a sub 1, s elevado a menos 1, más a sub 2, s elevado a menos 2, más puntos hasta que llegamos al a sub n, más a sub n, multiplicado por la i de s. Exactamente lo mismo, porque 2 por 3 de S es este polinomio. Y ahora en el segundo miembro hacemos lo mismo. A, pues el numerador, tengo con T, sería el S elevado a N, que es el grado del polinomio del numerador, escribíamos también, y ahora más B sub 1 por S elevado a N menos 1, más B sub 2, S elevado a N menos 2, así hasta el P sub N. Y todo ello afectando a la XTS, que es la transformada de la planta de aplicación, que estoy controlando en cada momento lo que se está haciendo, la relación de transformación. Bueno, y ahora cogemos esta expresión, esta igualdad, y aplicamos la transformada inversa a la planta, para resultar pero la expresión, por ejemplo, la transformada de la planta y esta inversa son operadores lineales y por tanto podemos aplicarla a una igualdad de ese tipo, a una ecuación de ese tipo, a los dos miembros, que es coherente por la linealidad. Aplicamos la transformada inversa. ¿Cuál sería la S? ¿Cuál sería la S? Fijaos que el resultado sería el siguiente y ahora lo derivada enésima de la I de T con respecto al tiempo n veces. ¿No?
esa es la transformada directamente de S elevado a N por la I de S. Transformada inversa. Ahora, más, empezaríamos con los coeficientes A sub 1 por la derivada N menos 1 de la incógnita de I de T con respecto al tiempo, ahora N menos 1. Ahora no pongo el término 2, ya sé la secuencia, hasta que llegamos a sub n más A sub n por la incógnita de T menos 1. Bueno, y en el segundo miembro igual. La única diferencia es la multiplicación por esta constante K, que está aquí en medio, pero ya veremos lo que nos encontramos. Luego sería derivada de orden n de la excitación con respecto al tiempo n veces más t sub 1 por la derivada n menos 1 de la x de t con respecto al tiempo m menos una veces más puntos más b m multiplicado por la x de t. Eso es lo que bueno, esto es una consecuencia de que una de las propiedades fundamentales, claro, que justificaban de hecho la utilización del circuito transformado de Laplace. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy refiriendo a que si x de t, cualquier función que yo he utilizado, pues aquí en la respuesta, para cualquiera de ellas, si I de t se transforma según Laplace en I de s, de la terminología habitual, pues la derivada de I de t con respecto al tiempo en que se transforma, propiedad fundamental, transformada de Laplace de la derivada, sería s por la función, por la transformada de Laplace de la función sin derivar, menos la I de 0 menos, la función inicial de la función que estamos transformando. Pero propiedad fundamental. Y esta propiedad se extiende a derivada en esto. Pero lo pongo aquí para no quemar ni la m ni la n. Voy a poner derivada k en I de t respecto al tiempo k es, pues, según Laplace, se transforma en s elevado a k por la transformada de la sección derivar de s, y ahora pues una serie de términos. Sería s elevado a k menos 1 por la derivada, ahí hay 3 derivadas, empezando por la derivada de orden 0, pues por la I de 0 menos la S K menos 2 por la derivada de la I de t respecto al tiempo en t igual a 0 menos más. Es decir, esta es la propiedad que utilizamos en el circuito transformado de Laplace, porque no necesitamos más, pero viene bien saber ahora que esto tiene su prolongación a derivada de orden K. Entonces, para la derivada de orden K, pues esto se prolonga con lo que son la función y sus derivadas sucesivas en el instante inicial, pero a modo de condiciones iniciales. Pero propiedad extensiva, claro, esto nos llevaría hasta el S elevado del término final, porque el propuesto, que es un con signo menos, pues según lo escrito, S elevado a n menos 1, vamos a ver que me olvide, S menos 1, S menos 2, pero un momentito, esto está bien, está bien, K1, K2, y entonces hasta que llega finalmente a lo que he dicho que sería la derivada de orden n, derivada del orden n menos 1, o sea, K menos 1, que es el término final que aparece. Estamos produciendo por la derivada de K menos 1, queda eso, sería elevado a 0
Y por último, por la derivada de I a menos una veces respecto a D por todo la primera. Bueno, pues entonces, fijaos que aquí hemos supuesto para encontrar esa transformada inversa de Laplace que todos estos términos asociados, tanto en la derivada primera como en las siguientes, a condiciones iniciales de la I, de la incógnita, son cero. Y por eso, pues directamente pasamos a esta expresión donde aparecen las derivadas sin que aquí hayamos partido de los términos correspondientes a lo que serían las condiciones iniciales de la derivada de la incógnita. Que aquí vamos a suponer que no existe. Es decir, aquí estamos suponiendo que la I de 0 menos la derivada por esta otra notación de I prima de 0 menos I segunda de 0 menos, etcétera, etcétera, hasta la I de 0 menos, que sería la, si estamos hablando de la I, pues hasta N menos 1. La derivada creo que es N menos 0 menos, pues todas estas derivadas a modo de condiciones iniciales de la incógnita son 0. Entonces, en esta hipótesis, pues es como recuperamos directamente esta relación de polinomios de derivadas. Pero mira también que es réplica, como es tan sencillo cambiando la S por la signo de T. Observación importantísima. Esto de aquí es conocido, ¿no? Por el revisado que parezca, porque es un polinomio de derivadas sucesivas de la ventaja x de t, que es la señal de entrada en el dominio del tiempo, transformada en x de s, pues obviamente se conocerán también sus derivadas sucesivas. Luego, esto de aquí, englobando la K, es conocido y lo podríamos representar por una f de t conocida. Luego, entonces, ¿qué es esta expresión con la terminología que hemos introducido de la gente? Una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes y ecuación diferencial ordinaria para distinguirla de la ecuación diferencial derivada parciales de x no tiene nada. Es decir, ecuación diferencial lineal, ecuación diferencial ordinaria lineal de coeficientes y no homogéneos. No homogéneos. Los miembros de distinta de cero, pues una ecuación no homogénea y en esta FDT está inmersa la estimación que se va a hacer. Bueno, ¿cuál es la observación que vamos persiguiendo simplemente por razones que vamos a ver? Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el polinomio característico de esta ecuación? Ya nos preguntamos estamos por el polinomio característico de esta ecuación. ¿Cuál es? ¿Cómo se obtiene en ecuaciones diferenciales lineales de el polinomio? Obviamente, para de orden n era un término para la misma variable s es elevado a n. El polinomio característico sería s elevado a n más a1 s elevado a n menos 1 más puntos suspensivos a n por s elevado a 0. Este es el polinomio característico de la ecuación. ¿Cuál es la condición diferente? Vamos. El polinomio característico de la ecuación diferencial correspondiente al circuito que estamos analizando coincide con el denominador de la función de transferencia. Muy importante. O sea, porque conceptualmente es muy importante. El denominador coincide exactamente de la función de transferencia con el polinomio característico
de la tiempo. Y, claro, y el numerador para cualquier diferencia, pues, como veis, interviene en la construcción del segundo miembro de porque el circuito, pues este segundo miembro de la ecuación diferencial, la FT, es una combinación lineal de derivadas sucesivas de la explicación. Si la explicación es conocida, obviamente, pues es de esa combinación lineal también, es el segundo miembro de la ecuación. El polinomio característico coincide exactamente con el denominador de la función de transformación. Pues ahora vamos a otra cuestión en la que pues, va a ser de utilidad esta observación, esta identificación que hemos hecho. Vamos a ver el componente de la respuesta. Componentes de la respuesta. El mismo esquema, tenemos un circuito caracterizado por su función de transferencia en el dominio del tiempo x de t y de t, excitación-respuesta, entrada-salida, términos análogos, transformada de Laplace, tanto de la entrada como de la salida. Nosotros sabemos, por definición de la función de transferencia, que la I de S es igual a H de S por X de S. Sabemos además, como hemos escrito ya bastantes veces, que la función de transferencia es un cociente de polinomio, multiplicado por X de S. Y es necesario también no perder de vista que estamos trabajando en la hipótesis de condiciones iniciales nulas. Son precisamente las que han motivado que desaparezcan los posibles términos de condiciones iniciales en la expresión que nos ha permitido identificar esa ecuación con el polinomio característico con el denominador. Bueno, pues procedamos a encontrar la respuesta. O sea, esto es forma abstracta, lo que habéis hecho cualquiera de los ejercicios de esa transformada inversa directa de Laplace, recibir un poquito transformada de Laplace. Vamos a suponer que conocemos la excitación y queremos obtener la respuesta. Pero despejamos la respuesta en función de la excitación. Y para realmente retornar a su dominio del tiempo, que es lo que suele interesar, pues tendremos que aplicar la transformada inversa. Y antes de aplicar la transformada inversa, ¿cuál es la técnica de retorno al dominio del tiempo? Creo que es simple. Lo que habéis hecho es todo inverso. Bueno, pues vamos por ello. Descomponemos en fracciones simples. Fijaos una cuestión. Normalmente, además, todas las explicaciones por las que habéis trabajado también eran cocientes de polinomio. Mucho más sencillo. Como por ejemplo, la exponencial de e elevado a menos alfa t, pues transformada de Laplace, a por e elevado. Y, por ejemplo, a por e elevado a menos alfa t, la clásica función exponencial decreciente, desde el punto de vista de la transformación de Laplace, nos decía a dividido por c más alto. ¿Veis? Un cociente de polinomio sencillo. El coseno, pues lo mismo, dividido por S2 más la pega al cuadrado. El seno igual. El seno es igual a la S en el numerador, el coseno no, etcétera. Cocientes sencillos de todo. Luego entonces, si nosotros en cualquier caso de esos nos encontramos esto de aquí, pues claro, tenemos en todas nuestras aplicaciones de interés el producto de los cocientes del polinomio. Por lo que es lo mismo
un cociente más complejo en la actualidad de condiciones partidas. Con lo cual obtendremos lo siguiente: A sub 1 dividido por S menos P sub 1 más A sub 2 S menos P sub 2 más puntos A sub N dividido por S menos P sub N. Pongo una divisoria y ahora seguimos. Más B sub 1 S menos S sub 1 más B sub 2 S menos S sub 2 y más puntos P sub N dividido por S menos P menos S sub N. ¿A qué viene esta división? ¿Qué responde? Claro, claramente. Este denominador está ahí y tiene n raíces que son los. Y esta excitación tendrá su denominador, que arrojará también términos de la definición particular. Normalmente, claro, uno solo, o pero esto lo podemos encontrar en la universidad. Bueno, luego, estos son los términos procedentes del denominador de la función de transferencia y estos son los términos procedentes del denominador de la función. Una observación obvia. Claro, en la determinación de los coeficientes, tanto de los A como de los B, interviene el conjunto. Pero, es decir, que si nosotros cambiamos la excitación, pues cambiarán también los valores para los coeficientes A y funciones. Una obviedad, pero me interesa ponerla de nuevo. Pero, claro, que el proceso de determinación de coeficientes, como sabéis, pues se utiliza el conjunto de la función en el dominio de Laplace que hemos de retornar al dominio del tiempo. Por tanto, aunque cambiemos solo esto para la misma función de transferencia, van a cambiar también esas A's. Pero, bueno, pues llegamos a este proceso. Y ya digo, procedentes del denominador de la función de transferencia y procedentes del denominador de la excitación. Y ahora retornamos al dominio del tiempo. Retornamos al dominio del tiempo y lo vamos a hacer agrupando estos términos de aquí, es decir, procedentes del denominador DDS, y por otra parte, llevando al dominio del tiempo los que proceden, lo pongo aquí, proceden del denominador de la X, y por no complicar, porque hemos explicado ahí el grado y el denominador de esa posible facción. Procedentes del denominador de XS y procedentes del DDS. Pues bien, la flecha indica el retorno al dominio del tiempo, y pues tanto transformada en delta de Laplace, como habéis hecho muchas veces, lo que denominamos retorno al dominio del tiempo, y ahora tiene definiciones. La I de t, es decir, la respuesta, será la suma de todos los términos. Pero, pues bien, la suma de todos los términos que proceden del denominador de la función de transferencia va a ser denominada respuesta libre. Respuesta libre. Respuesta libre. Y los términos correspondientes al retorno al dominio del tiempo de términos asociados a la excitación, pues van a denominar respuesta forzada. Respuesta forzada. Esta, pues, I sub LDT, sería el término, y esta de aquí, pues, I sub LDT. Luego, la respuesta total, la que a nosotros nos interesa, pues se desglosa en la respuesta libre más la respuesta forzada por esa distinta procedencia. ¿Vieron? Observar también lo siguiente, es decir, estamos hablando de cosas que ya sabéis, ¿no?
Claro. Tanto, una sugerencia es que los que tengáis un poquitín oxidado, pues, tengáis servicios e identifiquéis por estas propiedades que estamos viendo al emplear, aunque quieran incorporar pero que estamos analizando cosas, ya sabéis, viendo nombres, haciendo algunas clasificaciones para tratar de seguir adelante en otro tipo de resultados. Bueno, pues fijaos una observación. He subrayado antes que, aunque procedan del denominador, estos términos también dependen de la excepción. Si cambiamos de legislación, los parámetros de derecho. Lo que sí podemos establecer es que la forma de la respuesta libre, ¿de qué depende? Depende única y exclusivamente del sistema. Pero, es decir, si hay un polo en -3, pues va a aparecer siempre una exponencial decreciente del tipo e elevado a -3t. ¿Bueno? Excitemos con lo que excitemos. Pero la forma, lo que me refiero, esa forma exponencial siempre va a estar ahí y depende de la existencia de sí. Entonces, aplicando también que habéis sostenido en el resultado anterior, pues si hay un par de polos complejos conjugados, la transformada inversa era una cosa que era motivada exponencialmente, estando los polos en el secundario en tiempo. Pues la forma de esa exponencial, es decir, el grado de decaimiento y la frecuencia de las oscilaciones dependían directamente de los. Pero la forma depende de los polos. La luz no, depende del resto de medios que intervienen, por tanto, de la excepción. Esa es una observación importante. Y ahora, recordando lo que acabamos de ver de la ecuación diferencial. Repito aquí esta línea, para no continuar abajo, que no hay sentido. Repito que la respuesta es exactamente lo mismo y que T igual la respuesta libre a respuesta por partes. Definiciones que nos establecemos. Y desde la óptica de la ecuación diferencial, porque se corresponden las dos componentes de la respuesta, las componentes de la respuesta libre y respuesta por partes. En la terminología de ecuaciones diferenciales, ¿en qué está compuesta la solución de la ecuación diferencial? Porque nos decir, derivada enésima de I de T con respecto al tiempo de veces, a sub 1 por la derivada n menos 1 de I de T respecto al tiempo n menos la v más puntos hasta la a sub n igual a sub n multiplicado por I sin derivada igual a S. Estamos hablando de este valor. ¿Cuál era la estructura de la solución de la ecuación diferencial? Habéis estudiado, ¿no? Ecuaciones diferenciales lineales de cocientes constantes. ¿Cuál era la estructura de la solución? General, no particular. Efectivamente, eso. Es decir, cómo se descomponen, cuáles son las componentes de esa respuesta. La solución de la ecuación homogénea más una solución particular de la. Pero, por supuesto, claro, con la solución de la ecuación de la homogénea, que es un espacio n-dimensional, n entonces de la ecuación, pues se supone que es tras imponer las condiciones iniciales. Entonces aquí estamos trabajando en la hipótesis de condiciones iniciales nulas. O sea, algo bien concreto acomodado a estas condiciones iniciales. Efectivamente, en la terminología de ecuaciones diferenciales, esto es lo que acabamos de ver. Y ahora,
y procedemos a las ecuaciones diferenciales, la solución, claro, si procedemos adecuadamente con una técnica y con la otra, la solución será la misma. Pues obtendremos la solución de la ecuación diferencial homogénea más una solución particular de la ecuación compleja. ¿Cuál es la correspondencia? Leer aquí. Resulta que lo que hemos llamado la respuesta libre coincide con la solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿Qué nos autoriza a establecer esto? Pues lo que hemos visto, que es que el denominador de la función de transferencia que genera los polos es exactamente la ecuación característica del polinomio característico de la ecuación diferencial. Pero luego salta a la vista la correspondencia. Y la respuesta forzada pues, es justamente la función particular de la ecuación completa que sumamos para obtener la ecuación, la solución completa, total del problema. Digo, pero pues aunque no vamos a utilizar los diferenciales, pero ese paralelismo sí es importante ponerlo de manifiesto para ir derivando algunas propiedades que nos va a interesar. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario respecto a la denominación? Bueno, salta la pista. Claro. La respuesta libre. Respuesta libre, aunque la desencadena la excitación, pues es indicativa del sistema. Porque claro, los polos que determinan su forma son propiedad de la función de transferencia que describe el circuito. ¿Entendido? Es cierto que la excitación, como he repetido ya muchas veces, va a condicionar las amplitudes. Pero lo cierto es que la forma es personalidad, propiedad característica del circuito. Y por tanto va a aparecer siempre. Va a desencadenarse por la excitación, pero va a aparecer siempre. Por tanto, es como una respuesta libre que genera siempre el circuito, le citemos como distinto. Y luego la otra componente está forzada porque está impuesta realmente por la excitación, que son ecuaciones diferenciales. Claro, ¿cómo se encontraba esta solución particular de la ecuación completa? Pues ensayando formas de funciones que pudiésemos encajar, basándonos en la forma de la FT. Resulta que al fin y al cabo, una ecuación de esta naturaleza es un polinomio de derivadas extras igualado a FT. Lógicamente sacábamos la combinación inicial del significado seno, porque las derivadas combinadas iban a dar, etc. Pero pues, paralelismo interesante, porque acabamos de establecer. Otra definición. Modos de la respuesta libre. ¿Cómo se definen los modos de la respuesta libre? Modos de la respuesta libre. Pues lo definimos simplemente como las componentes reales, en las que o de las que se forma la respuesta. Es decir, los modos serían, y esta fracción genera la componente real, ese es un modo. Pero si esta genera otra componente real, ya modo. Es decir, cada una de las componentes reales que constituyen la respuesta. Esto es lo que se define. ¿Y por qué? Porque no digo que cada una de estas fracciones genera un modo. Entonces, el matiz, de hecho, la descripción. Cada una de las componentes reales que conforman la respuesta al problema. ¿Por qué hago esa salvaguarda de componente real? Pues por algo que habéis estudiado también en muchos sistemas. Tenemos un par de polos completos puntuales,
nosotros realizábamos el mismo procedimiento. ¿Entendido? Aquí había un polo y aquí un polo de tipo. ¿De acuerdo? Entonces, cada una por separado no genera en el dominio del tiempo una correspondencia. Hay que explicar entonces. Y para polos complejos conjugados es la fusión de dos fracciones simples las que generan simplemente da un enfoque de la práctica, por ejemplo, otros tratados pues, más formalistas, pues se puede definir también como modo, independientemente de carácter real, pero desde el punto de vista de la aplicación práctica, sí que interesa decir que de algún modo no es elevado a alfa t por tal cual por la j por medio, número complejo elevado a la fuerza completa. Interesa la consecuencia por cual es no observable en el conocimiento. Es decir, cerrando la definición de modo, pues para aclarar lo que acabo de decir, polos reales. Es decir, P sub 1 igual a menos alfa sub 1. ¿Cuál sería el modo asociado? Pues he pensado ya A por E elevado a menos alfa sub 1 P por V. Esto es el modo. Pero la A queda indeterminada. ¿Por qué? Pues porque hay que tener el problema completo. Pero conocemos el modo genérico. Pero, y ahora, también polos complejos. Ya sabemos que serán pares de complejos conjugados. Pues pongamos P 2, 3 igual a menos alfa más menos j p. Bien sabéis que los ejercicios de circuito sistema 1, pues el modo de la respuesta libre asociado, como veis ahora, a un par de polos, que será una cosenoide del tipo, quitando otras letras, pues t por e elevado a menos alfa t por el coseno de omega t más pi por u de t. Constante indeterminada, la y aquí constante indeterminada y constante indeterminada. Son constantes dadas dependiendo de las. Acabo de decir, ¿veis? Entonces en polos complejos, pues cada par de polos genera un modo, mientras que los polos reales, pues cada polo genera un. Pero un ejercicio elemental pero importantísimo y que se hace mal permanentemente cuando se pregunta. Pero fijaos que aviso con toda claridad, es decir, yo a lo largo de las clases, pues puedo ir citando aquellas cuestiones en las que se repiten de forma obstinada los errores. Claro, que es otra cosa, no puedo hacer. Ahora, planteado como ejercicio. Dada la función de transferencia h de f igual a 100 s dividido por f más 5 multiplicado por s2 más 2s más 25. Seleccionéis una función de transferencia por dada esta función de transferencia, obtengas el diagrama de polos y ceros correspondiente y la forma de la respuesta libre. Es decir, se trata de obtener el diagrama polos beta, que podemos representar así, diagrama de polos y ceros, y yo lo pongo en una lista, forma de la respuesta libre. Esto es lo que tal, la secuencia, sí, o sea, se puede decir que hay aquí una pregunta.
lentamente el resultado, que no tendría sentido empezar por el segundo resultado. Entonces, el perspectivo, claro, tiene una preocupación en el ejercicio, pasa probablemente de los diferentes. Es que, claro, la forma de la respuesta libre son los modos, y eso es directamente relacionado con los polos que tiene la facilidad. Pero, bueno, pues vamos, lo primero, que ahora va por el plano S, es que J omega y el que sí, pero los ceros, cada tiene un cero en el origen de esta función. Polos, vemos directamente el menos 5, con lo cual pues ahí tenemos un polo real. Y ahora, resolviendo esa ecuación de segundo grado, a este le he llamado P1, pues P1 igual a menos 5, y los otros dos son P2, 3, pues resolviendo la ecuación de segundo grado es menos 1 más menos J 4.899. Y aproximadamente, J 5, esa es la resolución de esa ecuación de segundo grado, por tanto, hacemos la representación, clara, tenemos 5, pues probablemente el menos 1 estará por aquí. Aproximadamente también 5, este será un polo y este el polo simétrico en el diagrama y complejo conjugado del anterior. Aquí en esta coordenada, pues tendríamos el 4.899 y aquí exactamente tendríamos que tener el mismo que la parte de ahí está. Polo. Segundo apartado. Forma de la respuesta. Forma de la respuesta. ¿Cuál es la forma de la respuesta? Simplemente se tratará de sumar constantes indeterminadas, que sumar constantes indeterminadas los modos. Pero pues acabamos de ver que este polo, él solo, genera un modo, y estos dos polos complejos conjugados se tienen que funcionar para funcionar otro. Luego, la expresión general de la respuesta libre, con constantes indeterminadas, será A por E elevado a menos 5 T, y ahora más B constante indeterminada por E elevado a menos T y por el coseno de 4.899 por P más pi y por U de P, donde, como he dicho antes, justo aquí a la derecha, la A, la B y la pi son constantes indeterminadas. ¿Cómo se podrán determinar? Hombre, que nos diga cuál es la estimación para que entendamos el problema. Pero conceptualmente es importante. Este circuito, el circuito representado por esta función de transferencia, lo excitemos con lo que lo excitemos, siempre va a aparecer una exponencial decreciente. Esta expresión general, una cosa lo irá multiplicar la función general. ¿De acuerdo? Y precisamente en ese proceso de ecuación simple y determinación de los coeficientes es como calcular el ratio a esa excitación. Pero a lo que habrá que sumar la forzada. Es decir, este polo genera ese modo y este par de polos genera este otro modo. Modo de la respuesta. Este polo más de la respuesta. Ahora, ¿cuál es el error al 100%? Es un error también. Pues con un enunciado grabado a este, pero grabado. ¿Ves? Por explicar que todos los antecedentes que llevo. ¿En qué consiste el error? Bueno, hay que entrar al saco y dar como respuesta a la transformada indirecta de la clase. Bueno, dicho, en eso, también que ahora la voy a aclarar en el próximo vídeo, donde viene ese error, pero para que se pueda
Pues está claro, nos dedicamos mucho tiempo a describir porque la forma y claro, pues, la explicación en plan que viene, recoger la transformada intensa de la clasificación. Claro, esto es inmediato y ahí viene de la transformada inversa pasa mucho más rápido que nos responde conceptualmente. Bueno, respuesta al impulso. Esta parte, respuesta al impulso. ¿Qué es eso? Se trata de investigar cada esta situación, es decir, un circuito caracterizado por la respuesta, por las funciones de la HDS, que relaciona, como hemos escrito en la la respuesta con la excitación, pues, ¿qué ocurre si en el dominio del tiempo excitamos con una delta? Ciertamente en particular se puede decir, bueno, ya qué bien eso, si eso no existe. Eso no existe. Pues a qué viene. Bueno, no existe, pero existen cosas muy parecidas a delta. Nosotros ahora estamos trabajando con unos láseres que generan pulsos de femtosegundos. Los nanosegundos es 10 elevado a menos 9 segundos. Picosegundos 10 elevado a menos 12 segundos. Femto es 10 elevado a menos 15 segundos. Pues pulsos de decenas de femtosegundos. Bueno, tal vez una alerta, desde luego, no tiene duración cero, pero a escala de otros sistemas, prácticamente es una cantidad de energía concentrada ahí, sería el cero. Y luego, claro, es como un modelo, es una carga puntual. La carga puntual tampoco existe, y se utiliza permanentemente en todos los tratados de electromagnetismo. Esto en el espacio es una carga puntual, la densidad infinita y un peso finito, que sería la carga actual. Digamos, los reflexios de aplicaciones, de idealizaciones que modelan suficientemente la realidad. Resolvamos el problema. Respuesta infuncional o respuesta al impulso, la respuesta a la delta. ¿Cuál es la salida para lo que está en sea cual sea la excitación, pues la respuesta es igual a HDS por XS a la excitación. Entonces, ¿cuál es la transformada de la delta? Pero la transformada de la densidad es 1. Entonces, lo que pretendemos obtener es H de esto. Puesto que la transformada de la delta, lo que recuerda que es 1. Lo que puede fijaros, la HDS es la transformada de la Laplace de la respuesta del impulso. Pero, por tanto, su retorno al dominio del tiempo, que claro, se representa con H minúscula T, claro, porque es simplemente la transformada inversa del H. Bueno, este es el resultado. Pero el enunciado del ejercicio anterior es completamente distinto. Tiene un contenido conceptual que hemos descrito de forma pormenorizada. Y nosotros nos limitamos a calcular la transformada inversa de la función de transferencia, que es la respuesta individual, la respuesta individual. Que sí,
que va a estar compuesta por los modos de la red, pero con amplitudes determinadas que hemos computado y la ética. En Francia se hizo conceptualmente la posibilidad de que que apareciera esa última simplemente por que tengo la firma que tenga la clase para que Aquí no.